Martes de Calamidad, el podcast de cine de terror donde te hablamos de la película que vimos más recientemente para bien, para mal o para muy mal. Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo Martes de Calamidad. Un Martes de Calamidad estándar, como me gusta decir a mí, pero que en esta ocasión es como que estamos transmitiendo desde Radio Antártica porque hoy que ha hecho frío estos días. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Sí, estos días ha hecho demasiado frío. Ha Es hecho harto verdad, frío. sí, es verdad. Yo, Es- novedades de mi resfrío, es como que viene y va, así que hoy día no he tenido problema, pero hay otros días que ando súper gangosa, así que puede pasar cualquier cosa. Bueno, hoy día nosotros grabamos los podcasts los días domingos y hoy día es el Día del Papá acá en Chile, en todas partes en todo caso. Sí, como en casi Yo digo, todas. yo digo acá en Chile, o sea, asumiendo que alguien de fuera me escucha, pero bueno. Bueno, pero en las métricas que entrega Spotify te muestra eso. Vamos a mirarlo. Nunca lo he Vamos a mirado. mirarlo, yo Si tampoco. hay alguien de afuera, ¿cómo Bueno, sabéis? pues de partida saludo a Tati, que después va a tener Sí. otro saludo más especial. Saludo a Tati y saludo a todos los papás que nos escuchan en nuestro humilde podcast. Nuestro muy, muy humilde podcast, sí. Y otra cosa es que durante el día he cachado que mi conexión está bien, más o menos, más o meneque. Así que si pasan chascarros, ustedes nos perdonan. Sí, La caco exactamente. rellena. Yo sigo O yo hablando. relleno. No sé, Exacto, la que se caiga. la que quede, digamos. Sí. Para partir, así como Terror News, ya que la semana pasada hablamos de Blumhouse, ¿cierto? Que cumplía 15 años y la Caco contó que había adquirido los derechos de Saw. Así es. Eh, Me metí como a ver esa noticia y como que la noticia como más grande es que James Wan volvió a tener los derechos de Saw. En el fondo porque él Ah, mira. cuando él hace las películas y lo que típico que pasa, pues director nuevo con una idea y que quiere que le financien su idea, las productoras se ponen pillinas. Entonces la productora antigua tenía todos los derechos y él logra recuperarlos gracias a Blumhouse. Ahora él es el dueño de eso. Ay, qué bueno. Y Bueno, de hecho él él es el sí dueño, pues. dijo, sí, pues. Y de hecho sí él dijo que quería hacer más películas. No Ojalá. sé de qué ni cómo, digamos, pero siempre se las han arreglado para hacer nuevas películas de eso. Y fíjate que son bastante buenas. Y la única que no tiene nada que ver con nada es la que sale el Chris Rock. Pero aún así, esa no es No es mala. completamente mala. Yo me Y no es acuerdo mala que en esa tampoco. hay una escena que un loco le sacan, como que les tiran los dedos y Sí, se le rompen, que yo dije, ¡ay! sí. Esa, yo me acuerdo que hice como que doblé las manos ahí. Es que Porque yo creo que es como el efecto de todas las SO, como que en todas pasa lo mismo, así como que tú veis no, la muerte y dices, ¡ay! pero sabéis que a mí no siempre esas cosas, que incluso lo vamos a conversar hoy día por el tema del body horror, no todas me hacen esa sensación de cómo encogerse, pero sabéis que con las uñas, los dedos y el pelo sí me pasa. Cuando veo que a alguien Bueno, le sacan la uña y claro, cosas así, es como, sí. ¡ay, que me Y duele! con la maravillosa escena de Misery. O sea, ¿quién? Bueno, por cierto, El que no ha visto, o sea, todos los que han visto esa escena saben a lo que me refiero. sí. Sí, Otra cosa que quería comentar de las horror news, así le vamos a poner como este me primer parece, segmento. me parece estupendo. Horror Las horror News. news, es que salió el nuevo tráiler de Alien Earth, la serie que va a haber de Alien, y se dio fecha definitiva de estreno, que es el 13 de agosto. Sí. Así que la Sami tiene que ir poniéndose al día, Ah, pero no está con, aquí, pero yo lo tengo que decir. le tienes que decir, sí, Sí. que tiene, porque no he visto nada de Alien. Sí, las dos primeras, Ah, las ya, dos o tres primeras por lo menos, sí. o sea, en el Lo que fondo pasa le es que, lo falta, que pasa es que hasta las cuatro, pero le falta todo el otro universo, pues le o sea, falta toda Prometeo, la... pero fue al cine con nosotros a ver la última, por No, ejemplo. pues. ¿Fuimos Sí, al pues sí cine fue, a verla? sí, pues fuimos al cine. Oh, no, yo creo que fuiste con July. No me acuerdo haber visto ninguna Prometeo en el cine. O sea, fui con Julio, ¿Ya? fui con la Miss y fui con el Mauro, fuimos los cuatro. Tú no fuiste. A ver, Prometheus, esa Porque, saga. no, pues, lesa la última, Ah, Romulus. Romulus, ah, sí, pues ahí sí. Sí, yo fui a ver Prometheus al cine, fui a ver Covenant al cine, y cuando fui a ver Covenant estaba embarazada. Ya. Y las guaguas se me movían en la guata, pero hey, como tiene mucho sonido bajo, Ah, yo Covenant, también, acuérdate que también te llevé a ver It, la uno fui a con ver el... It,
Y fui a Estaba ver embarazada. también la nueva Blade Runner. Claro. Fui caleta al cine embarazada, así que pobre guagua de haber quedado con la cabeza. ¿Sí? Acuérdate que yo fui cuando yo estaba embarazada del Pancho, fuimos a ver Harry Potter 7, la parte 1. Y te acordáis que en esa época se hacía fila, Sí. pues para el estreno. Y nosotros Y llegamos como tres, tembló. y llegamos como 3 horas antes. Y yo nunca me voy a olvidar que porque estaba gorda, gorda. Sí. Eso fue en noviembre y el Pancho nació en enero. Y cuando llegué, yo creo que ya estaba con postnatal, incluso, o sea, con prenatal. Y cuando llegué, claro, me eché en el asiento no, en el suelo del cine, y ahí tú me dijiste, ay, paraste. Sí, po, y Tan, tembló, ¿te acordáis? tan insolente. Sí, Mientras claro. estábamos en la fila. Y con la Sami fuimos al cine como 2 días antes que la Sami naciera, fuimos a ver Promesas del Este. El día antes, gorda. Mira, La Sami nació un martes y el lunes fue por esa película. Promesas Sí, del Este. exactamente. Así que todos los niños han estado Todos los niños en estaban en el salas de cine. cine Exactamente. dentro de las guatas. Exactamente. Exactamente. Qué belleza. Así es como debe ser. Y bueno, la última horror news es ponerlos al día con el Conjuroverse, que ya llevamos 4 películas. Películas, sí. Vimos el viernes pasado Annabelle, la 1, ¿cierto? Sí, exactamente. Que honestamente hasta el momento encuentro que es la más debilonga Sí, de las 4 totalmente. que he visto. Yo te dije que era la más malita de todas. Es como la más debilonga, sí. No, la monja también es malita. La monja 1. Pero yo la encontré mejor. O a lo mejor es porque es la primera que vi. Puede ser más lejos. Sí. Sí, sí, puede ser. Pero de hecho, viendo esta última fue como, Pero lo bueno es que ahora al fin nos toca la madre de las Conjuroverse, que es el conjuro. Así que bueno, esa sí, está po. buena. Y la vamos a ver juntas for real. Nos vamos a juntar a Sí, verla. exactamente. Qué emoción. Así que con eso los ponemos al día en todo lo que está pasando con las películas de terror que hemos visto y con el podcast al final. Así es. Bueno, la película que vimos el martes pasado se llama Control Freak. Yo le había puesto Freak Control, pero es Control Freak. Control Freak, sí. Que está en Star de Disney Plus. Nunca decimos dónde están las películas que vemos, así que hay que empezar a hacer. Sí. Y la teníamos como marcada hace rato. Gorda, desde febrero, marzo más o menos que la teníamos marcada. Sí. Y como ahora no teníamos como nada que ver, fue como ya, ¿qué Fue vamos como a que ver? Y revisamos todas las cosas porque nosotros nos vamos mandando fotos de las películas claro, y como que vimos esta y fue como ya, la tenemos hace tanto tiempo que mejor veámosla. De hecho, hay una que se llama Gannibal, que es una sí. coreana, ¿te acordáis? Pero no es película, es una serie. Ayer ¿No te caché, creo? sí, porque ayer me puse a buscar series para ver, ¿cachai? Dije, ya, a ver qué veo. En realidad estaba buscando una serie en Disney Plus, que no me acordaba cómo se llamaba, entonces puse el buscador series, po. Y ahí ¿Ya? yo ese dije, mira tú, así que va a estar descartado, pues, gordo. O sea, hay que Obvio. sacarla, claro. Yo juraba que era película. Yo Juraba que también. era película. Bueno, y esta película que vimos, que es Control Freak, está categorizada dentro de lo que se conoce como el body horror. Sí. Bueno, de hecho, un poco por eso la elegimos, como para salirse de temáticas que hemos estado viendo como últimamente, como el tiburón, porque hay una nueva de tiburones, que no me acuerdo en qué plataforma la vi, que tú me la Oh, mandaste, parece, qué maravilla. ¿o no? No, Bueno, salirse un poco de los tiburones, de la cosa paranormal, así como las del Conjuro, que sé yo, entonces era como para darle un giro, era como para ver otra cosa dentro del género del terror. Para quien pueda no saber qué es el body horror o el horror corporal, es un como subgénero del cine de terror que intencionalmente como que te muestra alteraciones como grotescas o muy perturbadoras del cuerpo. como la sustancia, claro. Como la sustancia, que es como el ejemplo más Más también reciente y muy famoso, además. y además que también, o sea, claramente yo creo que las precursoras de esto fueron las SO, o no sé si las Aquí precursoras, no pero, sé si ustedes pero, me la- están pero las más escuchando a mí o conocidas. están escuchando a la Caco, pero se quedó pegada. No, Ahí sí. no te perdiste nunca, gorda. Ya, No te yo te perdiste perdí a nunca. ti, así que Sí, seguimos bien. no, que yo te decía que, o sea, yo creo que las precursoras de estas body horror fueron las SO. No sé si las precursoras, pero a lo mejor las más famosas. No, ¿sabéis? Porque cuando caché que era body horror, en el fondo me puse a buscar body horror famosos. Y claro, ahí te empiezan a brotar todos los recuerdos, porque por ejemplo La Mosca probablemente Claro. es la body horror, la de Cronenberg, digamos, no No, esa bien antigua. claro, y las de zombies del George Romero también, pues. ¿Cachai? Pero la de Cronenberg, La Mosca, es muy body horror porque tiene cosas muy asquerosas. Bueno, de partida hay una desfiguración del cuerpo de Brandon Mosca, como le Claro, decíamos nosotros, que es el sí. Jeff Goldblum.
Y además tiene estas como escenas intencionalmente asquerosas, como son cuando la regurgitaba, Claro, y era muy chancho. sí, era muy Yo me acuerdo cerdo. que la vimos además súper chicas, la mosca, para Para variar. variar el criterio de Tati y las películas que le hacía ver. Para variar la vimos bien chica y era como guácate, po. Sí, total, po. Era bien. Ahora, Cronenberg es un director que varias veces ha usado el body horror. Yo no diría que es su especialidad, porque como que yo siento que Cronenberg le interesa más contar historias que la forma de contarlas. Pero aparte de La Mosca, hizo Crimes of the Future, que no sé si la viste, que la hizo hace No, no me poquito, suena. que sale el Viggo Mortensen, que es bien buena, ya hay body horror, y Crash, pues esta de los locos que se Ah, excitaban sí, cuando chocaban, po. claro, Y se le salió un pedazo de fémur, qué sé yo, exacto. y mientras más desfigurados quedan con el Por el choque, mejor. mejor era. Bueno, y por supuesto también está otra famosa que tiene que es Videodrome, que también es como bien Claro. antigua y es de esta. ¿No hizo Madame Butterfly también? Que no tiene body horror, Yo pero... diría que sí, que también, o sea, la versión para el cine con Jeremy Irons, Sí, esa. parece que es de él. No Parece que estoy sí, él segura, también. pero parece Sí. que es de él. Lo voy a buscar por mientras que Eh, hablas. Otra de terror que yo vi el año pasado por primera vez, que es muy conocida por el body horror, es La Cosa de Carpenter. No La Cosa de los años 50, pues la de los años 80 que hizo John Carpenter. En La Cosa, ¿cierto? Cuando se desfiguran y sale esta, y con este que la cosa como que era como un parásito que se les metía adentro y cuando salía los desfiguraba entero y era ya que era asquerosilla también. Vi que The Ring es considerada dentro del body horror. Aunque Mira, yo siento que The Ring como que agrupa hartas cosas porque también es paranormal y todas estas cosas, pero sospecho que es debido a la desfiguración del rostro que provoca el miedo, claro. que puede ser considerada dentro del body horror. Y una, ¿y sabéis cuál otra se considera en body horror? La Hellraiser. Ah, ya, sí, ahí también ¿Sí? tienen, sí. También, porque yo de esas no Sí, tengo demasiado recuerdo. sí, Me también acuerdo que tienen, las vimos. pero no por el cabeza de alfiler, No, pero justo así eso, como que a las víctimas a las las de... víctimas, sí, porque las cuelga de la piel, les hace ese tipo de cosas. De hecho, en la última que hicieron de Hellraiser, ¿Ya? como que el demonio, como que el Pinhead sale del cuerpo de otra persona, entonces se le abre la espalda y se ve como se van abriendo las Como la costillas, y sustancia, toda po. la sustancia, exactamente. Claro, como la Exactamente. sustancia. Oye, espérate, Madame Butterfly, que en realidad se llama M. Butterfly, sí es de Cronenberg, viste que Ah, ¿viste? no nos falló la memoria. Sí, porque yo diría que esa la hizo después que hizo esa de los gemelos del Jeremy Irons. ¿Te Ok, acordáis? buena película, sí, sí me acuerdo. Sí. Sí, Que aquí le pusieron como mortalmente parecido y es así como, es, amigas, son gemelos. exacto, exacto. Qué obviedades. Y por supuesto, una famosísima y media de culto del body horror es Reanimator, po, Claro, sí, pues. en la que vimos gracias a Maldita Sea. Oh, qué bueno, qué gran programa, sí. Gracias a Maldita Sea. Y hay unas que yo no sé si tú has visto, que yo las pillé porque fueron muy famosas en uno de los festivales de Cannes de hace poquito tiempo, una de una directora que se llama Julia Ducournau, o Ducournau, ¿Ya? que se llama Titán. No me Es de acuerdo. una galla que está como enamorada de los autos y tiene como relaciones sexuales con los autos y se pone como placas de metal. Es Ah, bacán mira, la película, pero es de esas que tú quedas como, ¿qué es? Yo cuando empecé a verla fue como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que como que de repente te metías en la película. claro. Y hay otra de esa galla que también es bacán que se llama Voraz, que es de una niña que era vegetariana y le hacen como una broma donde la obligan a comer carne, ¿cachai? Estas Ah, sí, típicas se la bromas viste. de tarao, Sí, esa, y esa la sí, loca se empieza a comer, pero sí, lo que se le cruza. sí. Esa es de ella también. Y Eh, también tiene que ver con el body horror, po. claro, claro. Así que en el fondo, esta como introducción es como para meterlos en qué es el body horror y que yo diría que es un subgénero que a mí me gusta harto. Sí, a mí No, también. no me complica verlo. Yo sé que hay gente que le complica este tema del cuerpo. O sea, hay Eh, gente que estaba complicada con la sustancia y en verdad yo no le encontré nada terrible a la sustancia. yo no lo encontré terrible y yo incluso defiendo harto el final grotesco que tiene. Yo Sí, siento que no podía terminar de otra manera la sustancia. Porque hay exacto, gente que sí. dice, no, pero al final le pusieron mucho y como que la película se perdió. Que, Ah, es que no, pues, que es como una también, crítica que entiendo, pero yo siento que claro, no puede terminar de otra manera, que no tenía que porque, desmadrarse. claro, porque al final la galla se les fue, o sea, desde el principio cachamos que se le iba a ir de las manos. Y se les fue absolutamente de las manos. Claro, y la Y un película tenía que descontrol máximo. mostrar visualmente eso, porque en el fondo, ¿qué es la Fox? Po? Claro, exacto. Como Bueno, que en la película de ahora.
como que es la película de ahora. Esta película que vimos, que era Control Freak, ¿o Sí, fue Control Freak. Ay, qué atroz, como de vuelta la cuestión, como que no se me puede meter en la cabeza. Está dirigida por un loco que se llama Chal No, que es un director gringo, pero es de raíz vietnamita. Cosa Ya. que es importante para la película, porque tiene que ver con las raíces vietnamitas del Sí. sospecho yo. Le busqué algún trabajo que sea como conocido, no lo tiene, ha hecho hartos cortos, ha hecho mucho comercial y cosas publicitarias. Y en realidad es un gallo como que da la sensación, por lo que leí de su biografía, que siempre está metido en el mundo audiovisual, pero que es primera vez que logra hacer, o segunda, porque tiene una anterior nada conocida, hacer una película, digamos. Claro. El elenco también no hay nadie conocido. Y me di la lata nadie, como de nadie. buscarlos a todos, como para No. decir, no es que hay veces como que te suenan cara, No, que nada. o como que decía, de veras que salen. Es que además tampoco es un elenco muy amplio, que son, ¿qué? 5 personas con toda suerte. O sea, la principal es ella, El marido, el marido y el papá, el papá, y la claro. tía que aparece de repente. Exacto. Y es Y como una, eso. y una como asistente que creo que tenía la loca, pero para no Ah, contar no había nada más. sí, pero en realidad es más ella que nadie más. La película, los busqué a todas International Movie Database, que yo siempre busco ahí, y la verdad, o sea, ni siquiera están dentro de International Movie Database, sale como no hay información acerca de esta persona, ¿cachai? Ya, Bueno, ¿y de qué trata la película? Trata acerca de Valerie, se llamaba la protagonista, que es una suerte de coach motivacional y no, además no era es una como suerte, influencer. es una motivacional, sí. También era una suerte de influencer, ¿cierto? Porque también tenía harta como presencia en redes y cosas así. Tiene libros, la galla, vende seminarios de autoayuda, así medio chanta, donde el tema central de su coaching es tener el control de tu vida, ¿cierto? Exacto. Tomar control, tomar las riendas de tu vida. Yo digo al tiro que yo tengo la peor impresión de los coaches Me motivacionales. pasa lo mismo. Yo sé que nace del puro prejuicio, a lo que voy, si hay gente que alguna vez ha tenido un coach motivacional y le ha servido, amiga, vos dale, pero Exacto, qué maravilla. no es algo para mí, diga, no es algo para nosotras. Pero la Gaia en el fondo es como una estrella pop, da charlas en todas partes y en el fondo la película empieza cuando ella está planificando como una gira mundial, ¿cachai? Claro. No es solo ya en Estados Unidos, está planeando una gira mundial que uno de los puntos importantes es que la iba a llevar a Asia. Claro. Entre otras cosas, a visitar su tierra natal, pero también a otros lugares de Asia. Y aquí está el primer punto importante, es que para poder entrar, no sé si a Vietnam o a otra, le estaban pidiendo su certificado de nacimiento y para ella eso era tema, Claro. que le pidieran su certificado de nacimiento. Lo que nos muestran de ella, que no es spoiler esto, porque en el fondo es como el contexto de la película, es una galla que está casada, que tiene toda su vida bajo control, pero lo que nos empieza a quedar claro en los primeros minutos es que este control es como bien fachada y no es algo que en realidad pase en su vida, es algo que ella se esfuerza por demostrar porque es bueno para su negocio, pero en su vida, como en las de todas las personas, digamos, hay conflictos. Claro. ¿Cierto? Y a pesar de estos conflictos que inicialmente se ven como muy normales, el tema es que a pesar de esta vida exitosa que ella tiene, porque ella es multimillonaria, está planeando su gira, qué sé yo, hay un conflicto en específico que tiene Vi, porque así le decían los amigos, Sí, Vi, vi. que tiene una picazón en la parte de atrás de la cabeza. Oye, a mí me ha picado toda la semana la cabeza, te voy a decir. Tiene una picazón de tal nivel que no la deja en paz. De hecho, cuando la galla se empezaba a rascar, yo lo primero que dije, no tendrá piojo esta amiga. Exacto. Yo te dije lo mismo. Sí. Y no importa cuánto ella se rasque, no importa los tratamientos que ha tratado, no importa los secretos de naturaleza que se puede en la cabeza, la picazón no se va. Para peor, aumenta. Exacto. Y en el fondo lo que ocurre es que la empieza a hacer perder este control férreo que ella tanto quiere tener, esta picazón. Claro, po, porque ella no tiene el control sobre esta picazón. Po. Pica, más pica, fuerte que ella. pica, y Claro. es tanto que le empieza a causar daño físico, porque como no puede dejar de rascarse, Y es solo en la cabeza, es solamente es acá. como Sí. arribita de la nuca. Exacto, en el arribita de la fondo. nuca. Ahí Sí. le pica.
Y le pica y le pica y le pica. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es que hay un sonido cuando ella se rasca, que a uno como que se le mete en la cabeza, no sé si te Sí, pasa ese, un como... sí, como una sierra, digamos. O sea, es No, como, si es el sonido del rascado de la cabeza. claro, es el sonido el que uno escucha. Mira, Claro. yo me estoy rascando la cabeza ahora. Yo no te Escucho, escucho, pero si en el fondo alguien quiere escucho entender a qué exacto, sonido nos referimos, rásquense la cabeza y les va a resonar en los oídos. Ese sonido había exacto. durante toda la película. Ahora, sabiendo esto y el contexto de la película, ¿a ti te gustó? Mira, a mí me gustó, pero hasta cierto punto de la película. Encontré que al Mm. final fue un desmadre, pero malo. O sea, como que, aparte de ser como malo el final, eran cosas súper incoherentes. O sea, cuando empezaron con las incoherencias en la película, porque iba súper bien ya que la galla se rasca, todo el cuento del no control, íbamos súper bien, pero después cuando hablemos con la parte con spoilers, hay una parte fundamental que yo dije, pero ¿cómo va a ser? ¿Pero qué es esto? Y ahí, y ahí nos fuimos para abajo, hasta ahí no llegamos. Y yo como que, hasta como que perdí el interés, al final de la película dije, no, esto es mentira. Fíjate que a mí me pasó lo mismo que a ti, de hecho lo comentamos antes, y a mí sobre todo la primera parte, pongámosle la primera hora o hora 10, la presentación del problema sobre todo me gustó harto, porque se me hizo súper intrigante, como que porque, por eso te dije, no tendrá piojos, porque estaba súper metida de qué es lo que estaba pasando. Claro. Eh, y además porque encontré súper bien hecho el tema de la picazón, porque yo estaba realmente estresada con la loca rascándose la cabeza. Y no te digo que me ha picado la cabeza la semana entera y ves que me rasco porque me pica justo a la misma parte donde le pica la loca, me rasco y me acuerdo de la película. Así que por ese lado como que resultó bien la campaña de marketing todo eso, o lo que quisieron mostrar con la película. Sí, y yo me acuerdo que incluso la Sami nos escribió en el WhatsApp como me tiene estresada la galla rascándose la cabeza. Y era exactamente eso, como que uno se estresaba. Claro. El rasquío de cabeza, ese sonido que de hecho se me metió en la cabeza, eh, es como cuando te hablan de araña o cuando te hablan de bichos, como que te empieza a picar el cuerpo el tiro, o cuando te hablan de piojos. Acuérdate, cuando uno habla de piojo, uno escucha, Ay, te rascaste, ¿viste? te rasqué la cabeza. Uno dice piojo y te empieza a picar la cabeza, pero automáticamente es una cuestión impresionante. Claro, entonces por eso, más allá de lo que va pasando después en la película, yo siento que esta sí está bien catalogada como body horror porque te hace sentirte incómodo con tu cuerpo también. Claro. Se empieza a arrancar la cabeza. Otra cosa es que como es tanta la picazón que tiene la Vi o la Valerie, es que llega un momento en que no le queda otra que tomar acción frente a esta picazón, ¿ya? Porque en el fondo como que le trata de preguntar a un doctor, pero como que nada le funciona, y esta picazón es la que la lleva a tener teorías distintas, que son las que en el fondo le van dando ya después forma a la película, y eso también me gustó, en el fondo lo Sí, encontré como una manera original y entretenida de después presentarte ciertas cosas que pasan en la película que no lo había visto en otra, digamos. Pero como dijiste tú, con todo eso bueno, el final yo también siento que se desmorona así sí, mal. Como que tremendamente. perdió hartos puntos. Yo, de hecho, al final le pusimos 5 de 10 O a esta. 4, sí, No, 5 creo que fue. 5 fue 5, porque no es tan 5. mala. Claro, porque no está mal, es porque nos mantuvo, nos mantuvo atenta hasta el hecho de que antes del final. Sí, pero yo incluso te dije, ¿sabes? Que si no hubiera sentido esto como que la película se le fue de las manos, habría tenido un 6 Sí, hasta un 7 en totalmente. algún momento. O sea, habían Sí, partes que eran hay interesantes. cosas bien interesantes, sí. Sí. Eh, y como que, y además siento que la película termina como con harta ambigüedad, que yo siento que es algo que en algunas películas funciona, dejar los finales tan abiertos como para que uno como espectador decida qué es lo que pasó. Pero en Claro, esta siento que lo hicieron mal. sí, Ambigüedad. totalmente. En esta Sí, yo como que habría preferido y habría sentido que estaba mejor terminada si te decían, mira, esto es lo que pasó, esto es lo que claro, pasa, porque la forma en que manejaron esa ambigüedad final no me gustó. no, me tampoco. Además que, insisto, era tan incongruente, era tan, era tan nada que ver lo que pasaba, ¿cachai? Porque la loca bueno, bueno, aquí lo tengo que decir después con lo después, porque no puedo explicar así sin decir nada lo que le pasaba. Claro. Así que como para terminar la parte sin spoiler,
nos parece buena hasta como la hora 10. Dura como hora 40 o menos. Sí, Como hora 40. ya, imagínate que una hora 40, yo te diré, incluso, gorda, yo diría hasta como la hora 20 vamos bien. Sí, sí, es el Sí, final. Desde que es ocurre realmente aquel el final. hecho, que vamos a comentar después, que ocurre un hecho súper específico y ahí como que la cosa se empieza a desmadrar. De hecho, ahí debería haber terminado la película. Casi que sí, sí. Ahí debería haber terminado, porque así es Y como, ahí oh, habría sido lo que le pasó. ambigua como querían que fuera y habríamos quedado como, cha, como, Claro, exacto. como terminó. Sí, porque además, como dijimos en el tema de los tiburones, cuando empiezan a ver ciertas incongruencias, pero ya no de la película, sino de cosas como de la vida real que a uno se le hacen difícil tragárselas, a pesar del contexto que estáis viendo una película que tiene cosas como sobrenaturales en algún aspecto, como que es uno que hay como mañoso, po, ¿cachai? Totalmente, po. Como cuando Sí, un tiburón agarra a alguien que está parado en la orilla. Eso es claro, lo que nos quejamos. que nos quejamos todavía. Así que si es recomendable, yo creo que sí, porque tiene hartos aspectos como choros, pero prepare para el final, porque ahí pueden haber problemas. Sí, ahí puede haber problemas. Y graves. Y graves. O sea, podría haber sido mucho mejor. Eso es lo que yo creo que a uno le da lata con estas películas, la sensación de las oportunidades desperdiciadas. Exactamente. Ya, que vamos a hacer una pausita, un algo, voy a tomar té. Eso voy a hacer para Eso. marcar que vamos a pasar a con... No, no voy a sorbetear. Haz un gloop. Una mini pausa nada más. Así que ahora nos toca la parte con spoilers, así que si eventualmente alguien la quiere ver antes de saber qué pasa, es momento de irse, aunque como dice la Sami, como que todos sospechamos que la gente escucha igual todo y chao. Sí, yo creo. Sigamos entonces, ahora con spoilers, vamos a comentar. Exacto. Bueno, lo que pasa es que cuando la picación de Valerie no para y ella empieza a sospechar de que ya no es un tema tan médico, que en el fondo no va a haber crema ni tratamiento que le haga efecto. Y esto sumado... Y además que nunca va al doctor, po. No, O sea, pues lo llama por teléfono nomás claro, y ella le dice, tenéis que venir, te tengo que revisar porque pueden ser muchas cosas. Y ella como que entre que le da paja, que no quiere, no sé. y no quiere perder el control, claramente. Y Claro. uno que es porfiado más encima con ir al doctor, po. O sea, yo particularmente voy al doctor casi cuando me estoy muriendo. Y si es Y además que la loca tenía muchas cosas que hacer porque estaba planeando esta gira. Pero, en fondo, a esto de que no se le quitaba la picazón, se suma que ella estaba este tema del certificado de nacimiento que necesitaba, claro, entonces no le queda otra que como pensar en su familia. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que esta Gaia estaba totalmente quebrada con su familia, su mamá había fallecido, lo muy en una parte, y su papá estaba vivo. sí, Pero primero ella visita a una tía que tenía como una peluquería, una cuestión de uñas, sí, una cuestión de uña, porque necesita el famoso certificado, eso es lo primero que la lleva. Y la tía le dice, ah, no, pero es que las cosas que habían antes en tu casa las tiene tu papá guardadas. Y el papá era un viejo que se había ido y se había hecho como budista y se había ido a vivir a un monasterio. Era como un monje tibetano, sí. Claro, y se había ido a vivir a un monasterio superando una adicción que había tenido, al alcohol parece o a las drogas. Algo había tenido el caballero. En ese sentido, la cosa es que después descubrimos que es más profundo. La loca parte a visitar al papá y ahí se nota que claramente hay una relación súper quebrada, porque ella lo único que quiere decirle es, dime dónde saco el certificado de nacimiento y chao. Claro. Y el viejo ahí le empieza a meter conversa y en esta conversa, que es bien incómoda, a ella como que le cae la teja o se le mete la idea de lo que le puede estar pasando es que tiene como una suerte de maldiciones. Exacto, porque hay un demonio que la está persiguiendo. Había un cuadro del demonio, de estos demonios, digamos, ahí es donde estaba viendo el viejo. Po. Claro, que era un demonio y de hecho ella como que como que al ver la imagen de este cuadro le recuerda algo que yo había visto en un espejo, algo así, o le recuerda a los bichos, porque la película siempre está llena de bichos. Y le pregunta quién es y el papá le dice que ese demonio se llama Sanchi y que es un demonio que en el fondo te persigue y que empieza como a consumirte. Claro. Y ahí a ella como que se le mete en la cabeza qué es lo que puede tener, o lo empieza como a sospechar en realidad, que sí, lo que puede tener...
empieza como a averiguar también. Claro, que esto que puede tener de la picazón no es algo como biológico, no es que tenga una dermatitis atópica, digamos, Exacto. sino que lo que puede ser es este demonio que la está persiguiendo. Y lo importante del tema familiar, vamos a irnos en un fast forward, es que este demonio supuestamente también había acosado de alguna manera al papá y a la mamá. Claro. Y de hecho habría sido de alguna manera, después vemos que no es tan así, pero de alguna manera el responsable de la muerte de la mamá de la Vale. Claro. Ahora, a medida que avanza la película, como que a uno le empieza a dar la sensación de que efectivamente este Sanchi existe, porque ella lo ve, ella de hecho hay un momento en que lo enfrenta, pero hasta el final de la película se vuelve a ser ambiguo, y en realidad no sabemos si de verdad existía esta maldición o esta niña tenía problemas psicológicos. Exacto. Era solamente se lo inventaba. Que no solo ella, sino que es un trauma psicológico que tiene toda la familia y que está asociado a que el papá había sido militar en la guerra de Vietnam. Claro. Por el lado de los vietnamitas, digamos, no de los gringos. Exacto, por supuesto. Sí. Ya, ahora, como la película siempre se cuenta desde el punto de vista de la Valerie, ¿cierto? De nuestra protagonista, todo lo vemos como lo ve ella. Entonces nunca tenemos una imagen de que, por ejemplo, haya otra persona y que ella esté viendo a este supuesto demonio que la persigue y que haya otra gente en la habitación que le digan, oye, si no hay nada, te lo estás imaginando. No, pues, como para que nosotros podamos hacer el contrapunto. Siempre vemos lo que ve ella en el fondo. Entonces, por eso a uno le empieza a dar la sensación que efectivamente lo que ocurre es que sí existe este Sanchi, pero siempre es un punto de vista subjetivo. No, y además, claro, y además, un hecho importante que dentro de todas las cosas, de todos los estrés que tenía encima esta loca, el marido quería ser papá. Claro. Y ella tomaba pastillas a escondidas. Entonces sí, era otro tema más encima con que seguir lidiando. No, y como esta galla tenía esta picazón en la cabeza, uno dice, pero es que por supuesto, o sea, ya tiene un tema. Porque ser real lo que está viendo, ¿cachai? Claro que puede ser parte de su alucinación o parte del trastorno que tenga, digamos. Lo que pasa es que, claro, porque después uno se va enterando de que el papá había tenido un problema con drogas y con alcohol, probablemente porque tenía este trauma psicológico de la guerra. Claro. Y este trauma, que eso es lo que no sabemos al final con certeza, o este Sanchi, que era este demonio que se le mete al papá, pasa a la mamá de ella. Y la mamá también como que de alguna manera enloquece y ya casi al final de la película sabemos que además trató de matarla, que trató de ahogarla a ella como niña. Claro. Y que el papá, para salvarla, mató a la mamá. Exacto. Al final del día, la ahogó. Claro, la ahogó, claro. Claro, y por eso ella como que siempre veía agua y tenía un tema con el agua, porque toda la película está atravesada con el tema del control de ella. Ella, como para hacer ejercicio, se tiraba a la piscina de su casa preciosa que tenía y aguantaba la respiración. Exacto. Y la idea de ella era aguantar lo más posible. Y el tema de la guagua también tenía que ver con eso. Porque claro, ella incluso le dice al marido en algún momento, si yo también quiero ser mamá, pero no ahora porque tengo esta pega, estoy siendo exitosa. Y al final porque obviamente una guagua, no lo vamos a saber nosotros, te quita el control de muchas cosas de tu vida. Por los primeros 15 años, por lo menos. Claro, al final uno baila más manejable. Mira, y seamos justos, a medida que van creciendo se van haciendo entre comillas más fáciles, pero por poner la vara bien baja, los primeros 2 años de la guagua uno anda alrededor de ellos, hasta los 5, ¿cachai? Sí, como que a los 5, los 4 ya pueden prender la luz del baño, pueden ir solo a hacer pichí, todas esas cosas, ¿cachai? Sí. Entonces yo creo que, claro, el tema de ella no era que per se no quisiera tener hijos, era que sentía que una guagua le iba a quitar este control que ella luchaba siempre por tener. Absolutamente. Ahora, el monstruo, pasemos al monstruo, al Sanchi. Porque eventualmente esta picazón que ella tiene sí se le manifiesta como un monstruo, digamos. Una un monstruo sombra, que estaba formado de bichos. No es que fuera tanto una sombra, es que estaba formado como de hormigas. Sí. Y ahí estaba la picazón, po. Claro. Era como el Oogie Boogie sin el saco. Exactamente. ¿Cachai? ¿No se te hizo parecido al xenomorfo de Alien? Sí, totalmente. Y en algún momento lo dije,
Ay, loco, sí, igual el xenomorfo. Era muy parecido, sí, pero más parecía a la reina, a la que ponía Ah, los huevos. claro, no a la Sí. de cabeza así como N- lisita. No, no, porque la reina tenía como cabeza más puntúa. Ah. A mí Mira, me parecía más. es entre el xenomorfo, también como que me recordó al Dermogogon de Stranger Things en algún También. momento, y en algún momento incluso como que lo asimilé a un Dementor. También, sí. Sí, Sí, cuando se movía, como que tenía una una cosa media de cierta, aire. media de aire, media de humo. Sí, Sí, la chica de humo. y bueno, oscuro y todo eso, pero en el fondo ese es el tipo de monstruo, en el fondo, como decís tú, se ve o se siente como una sombra que ella tiene Sí, sentada en los hombros. exacto. Y que la persigue constantemente. Pero ella igual la enfrenta. No Hay es un que momento que como, la enfrenta, no sí, es po. como que se entregue y diga, ya, bueno, aquí ya, que pase lo que pase. No, se enfrentaba como que pelea contra el monstruo. Claro, y en una de estas, o sea, en el fondo como que trata de plantarle cara y elabora un plan, pero el quiebre que a nosotros nos pasó con la película es que hay un momento en que ella tiene que ir a dar una de sus charlas, ¿cierto? Estas charlas tan famosas que tenía que dar, donde repetía y repetía que hay que tener el control, toma el control de tu vida, whatever. Eh, y está esta picazón, la picazón, y ella de repente se da cuenta de que tiene un hoyo en la cabeza, que se ha rascado tanto. Claro, y tiene un hoyo for real. O sea, la loca se mete el dedo en ese hoyo que tiene en la cabeza y llega hasta el cerebro, o sea, Claro, traspasó el cráneo. Y traspasó ahí el como que cráneo y nosotros, de hecho ahí ella como que los ojos se le van a blanco y como que babea un poco. Todo esto, hasta el momento, todo eso me calzaba perfecto, porque, o sea, loco, si te toca el cerebro, por supuesto que te va a pasar todo ese tipo de cosas, ¿cachai? Y claro, porque ahí, incluso dijimos, yo dije, ay, pero ¿cómo se ha rascado tanto para hacerse un hoyo? claro, Pero en algún momento de la película, como que ella dice que lleva 11 meses con la picazón, entonces uno, mira, por último trataron de explicarlo y dice, ya, pues si lleva ahí 11 meses rascándote la cabeza. Y durante la película, más ella siempre sangra por ahí, los dedos se le claro, ven rojos, las uñas se le ven rojas porque sangra y sangra. Y de hecho ella se pone como unos parches sí. así y No, unos sí, gorros. de que se hacía herida, pero a fin de cuentas lo que te muestran es que se hizo un hoyo rascándose, o sea, traspasó el cráneo, y que esto un doctor lo dice, se hizo Claro, un hoyo porque se traspasó, o sea, ¿sabéis lo que hizo? Hizo una gran Shawshank Redemption, pero, claro, pero en pero en el menos cráneo. tiempo, en el cráneo en menos Claro, tiempo, exactamente, ¿cachai? Pero claro, ahí como te digo, ahí la loca se mete el dedo en el hoyo que tenía en el cerebro, y se va negro y se va como inconsciente, lo que hasta ese momento es muy lógico. Pero después la loca despierta y es una persona claro. funcional. Entonces, cuando pasa eso, ahí nosotros dijimos, no, pero O sea, ¿cómo va a pasar más que el esto? funcional, porque hasta eso te lo puedo llegar a creer, pero la mandaron para la casa a la mañana, así Sí, que po, claro, lo mandaron para la casa, no le pusieron ni cemento, ni un estuco, fue nada. como, guarde Na- reposo. Claro, Guarde ahora, reposo. ¿cómo reparáis eso con una placa de metal, supongo? Sí, ¿Cómo pues hay tenéis que tapárselo, claro, po. ¿cómo vas a quedar con un hoyo en la cabeza, cachai? Entonces, no, eso fue demasiado inverosímil. Claro, como que le ponen así una gasita, algodón, y Claro, váyase para la casa a descansar. Y la va exacto, a cuidar el marido con el que estaba peleado, pero el gallo igual la va a cuidar. claro, Y ahí, cuando está en este reposo, es cuando ya la cuestión está del Sanchi empieza a ser demasiado y ella decía que hay que enfrentarlo, exacto. y eliminarlo porque le está arruinando la vida. Ya prácticamente le había arruinado el matrimonio, le estaba arruinando la gira, estaba dejando de ser famosa, todas esas cosas. Todo, po. Y ahí llegamos a este como clímax, donde ya el monstruo se manifiesta bien manifestado y por eso nos da la sensación de que es este alien. Y ella como le picaba tanto, tanto, y no podía dejar de rascarse, si era esa pérdida de control la que más la desesperaba, decide que es una excelente idea cortarse la mano. Mira, Cortarse la mano con la que se sí. rascaba. Ese es el nivel de lucidez que tiene después de hacerse un hoyo en la cabeza y que lo manden para la casa, ¿cachai? Claro, lo que pasa es que ella además era media handy, tenía como un taller en su casa y hacía como artesanías o cosas de madera, así que tenía una sierra así como eléctrica. Y en la chaladura, en el fondo, que le provocaba el Sanchi, este monstruo que ella tenía, eh, decide que para, en el fondo, no perder el control y no ceder ante la picazón, se iba a cortar la mano. Claro, Y se la corta, efectivamente, y además elabora como un artefacto, de modo que después de cortársela podía cauterizarla al tiro.
O sea, Inmediatamente, claro. en teoría era súper, entre comillas, en su cabeza era racional lo que estaba haciendo, porque sabía que si se cortaba la mano y no se cauterizaba, se iba a morir de sangre. Exacto. Pero espérate, que antes de eso, acuérdate que ella ahora recuérdame si es antes o después de que después del hoyo de la cabeza, parece que es antes, ella se amarra las manos en la cama. Sí, pues si trata de todo, se amarra las manos y Pero eso duerme fue así como antes, con los brazos estirados. pero eso fue antes de hacerse el hoyo. Antes de Antes, terminar en la clínica, en el claro, fondo, antes de terminar hospitalizada. Sí, exacto. pues, y ahí tiene pesadilla, y ahí ya Claro, sabía, y ahí se ve que una mano como que la toma y le saca la amarra y la empieza a rascar y todo el cuento. Una claro, mano y negra, ya digamos. hay bichos, incluso en las partes ya finales el monstruo habla, po, Sí, y le pues. dice, te voy a consumir completa, y le habla en inglés, además, que siento que un demonio de vietnamita le habla en inglés. Exacto. Eh, bueno, y después de cortarse la mano, que ya estábamos así toda como que está pasando, la galla como que trata de escapar y el monstruo la persigue, porque como que el corte de mano no tiene ni un efecto en el monstruo. Y en ella tampoco, gorda, si sigue, no te digo, sigue siendo una persona funcional con una mano recién cortada. O sea, ¿qué onda uno, el dolor y qué onda el desangramiento que también se cauterizó? Pero, o sea, te cortaste y te quemaste la mano, el nivel, tiene que haber estado pero muerto en dolor. Nadie sobrevive lúcido a eso, Bueno, ¿cachai? y además sumar que seguía con el hoyo en la cabeza, pues esto fue el día siguiente. Pues, por supuesto, con el hoyo en la cabeza, entonces, ni una idea era buena ahí. Pero recuerda que también le corta la mano al monstruo, con el mismo instrumento, con esta misma sierra. Claro, claro, porque al final es lo simbólico de que cortarse ella era cortar al monstruo. Pero el Exacto, monstruo no es como que ahí inhabilitado, ¿cachai? Como que al final el corte de mano no sirve para nada y ella tiene que salir arrancando hacia el patio y el monstruo la persigue y caen los dos a la piscina. claro. Y en esta caída a la piscina ella como que revive de alguna manera lo que había pasado con la mamá, recuerda bien de cuando el papá la tuvo que matar para que no la matara ella. Y a mí me dio la sensación de que ella, aparte de todos los traumas que tiene asociados con la familia, tenía como un trauma de culpa con ella misma, por sentir que por culpa de ella había muerto su madre. Había muerto su madre, claro. Y aquí cuando está en el agua, como que se perdona y abraza a la niña que fue, que es una escena medianamente bonita, Sí. y trata de salvarla, y trata de llevar a la niñita para arriba. Y en eso el monstruo se deshace, en el fondo. Y acuerda que te llega el marido también. Sí, claro, pero ella en el fondo vence al monstruo al perdonarse a ella misma. Y aquí es Claro, donde una cosa que a mí no me queda clara o que me desfigura aún más la película es que cuando el marido efectivamente cacha que ella está ahí como ahogándose y la saca, ella sale desde la visión de ella como con un monstruo guagua en los brazos. claro. Y el marido le dice, ¿qué es eso? Como que el marido Sí, vio esa cosa, vio esa ¿cachai? cosa, claro, y después lo ve desvanecerse. Le dice, ¿qué es eso? Y ella dice como, era yo, o alguna respuesta de la que no me acuerdo le da, pero entonces digo, entonces ahí yo dije, entonces si era real el monstruo porque tenemos otra persona que lo vio, Claro. ¿cachai? Y como te digo, lo ve desvanecerse, pero no, tampoco queda 100% Pero claro, no queda ¿cachai? claro porque además después viene una escena final que está absolutamente de más, que no aporta nada, sino que encuentro que hace cursi la película de ella en un futuro como de ¿qué? 5 años más con una guagua, o sea, Claro, con un niñito que ya es toddler, en el fondo un niñito de 2 años, en un lago, como reimaginando la escena donde su mamá muere, digamos, porque la mamá se ahoga y la intenta ahogar a ella primero en un lago, claro. y la galla sale con la mano, así como a los Frankenstein, con una cicatriz, como que se la pegaron. Oye, pero qué espantosa esa escena. Eso fue lejos lo más freak porque, claro, o sea, era justamente como que le faltó un poco así como los puntos, los corchetes. O sea, Pero se veía era una cicatriz como una línea roja, así. claro, pero era una mano funcional. Sí, O sea, pues estaba cuando, tomando en brazo a la guagua. claro, cuando hay trasplante de ese tipo, o cuando se te corta un dedo, cualquier cosa, y te lo vuelven a pegar, ya más grave aún una mano, cuando más encima la mano fue cauterizada, o sea, no había por dónde unir nada ahí, ¿cachai? Y claro, pues, y llega y este tenía la mano total y absolutamente funcional, y yo dije, es que esto no puede ser, en verdad. Por último hubiese sido mucho mejor
Más ordinario tal vez si hubiese salido con un guante, así como Luke Skywalker, ya hasta ahí te la compro. Porque de ¿Cachai? hecho, cuando sale con la mano, no me acuerdo si fui yo la Sami que dijo, oye, pero esto es como Luke Skywalker. ¿No viste que le pegaba la mano y Claro. funcionaba al tiro? Pero con un guante, por eso te digo, por último, si le hubiesen puesto un guante negro o un guante plateado como el Tigre, por último, que tú decís como, ya, algo hay aquí, pero nada, era una mano con una cicatriz que le da vuelta Sí, la muñeca entera, pero no, mal, muy mal mal, eso. mal. Ahí terminó de ser pésima la película. Y ahí como que la loca hace una reflexión que la verdad uno no escucha porque está rabiando con la mano. Y se acabó y quedamos como ¡pup! Y claro, pues y ahí en caliente dijimos, ay no, la película se echó a perder, le pusimos un 5 nomás. Pero después cuando como que me puse a pensar en ella, como para ver qué íbamos a hablar, efectivamente tiene 1 hora 10, 1 hora 20, razonable y que nos tenía intrigada Si no, esos son con los últimos cosas bien 20 hechas, minutos. pero los Sí. últimos 20 minutos, y sabes No, que no está es re primera largo. vez que nos pasa, que se nos No, arruinan nada. películas Sí. en la recta final. La del ¿Sabes? infierno, pues gorda. La del infierno para mí es lejos la más emblemática. ¡Ay, qué atroz! Ni siquiera me acuerdo de la película, pero solo voy a decir que era una loca que al No, final se iba al infierno en un bote y era. Uy, cómo pero terminó ahí esa la era historia. mala entera. Era Pero como tenía, malita entera. claro, pero tenía era como una, como medio de fantasma, Ah, era como era como de medio, una casa embrujada sí, inicialmente. Sí. sí, y de hecho tú lo viste primero, ¿te acordáis? Y después me Mm, dijiste, oye, ve esta película y cuéntame qué te parece el final. Y terminé y dije, mentira que se fue al infierno esta persona. Oh, bueno, en bote. terrible. En bote, claro, en un bote. No, atroz. Eh, Bueno, aquí pasó lo mismo. ¿Y sabéis cuál otra? Que yo que de hecho lo comentaba en el TikTok cuando hago como las reseñas de la película y hay gente que no está de acuerdo, que está bien, podemos no opinar lo mismo. A mí las Smile también me También. pasa lo mismo. Con Sí, las dos me también. ha pasado, que Con las las dos dos. Sí, he sentido que el final como que se desmadra tanto que me desarma la película que he encontrado buena el resto sí. del rato. Me pasa a mí lo mismo. Sí. Y ponte tú en esta última, en que te acordáis que al final está la Gaia en un concierto y le aparece como lo mismo que acá, era como la suerte como de demonio que la persigue. Y yo encontré que era too much, y alguien me dijo, no, a mí me gustó porque tiene que ser así exagerado, como un poco lo que opinamos nosotros de la sustancia, que yo encuentro que Claro. es un debate bien interesante que vamos a tener, pero para mí esas películas, hay algunas a las que les resulta el desmadre final, como la La otra es que no. sustancia, y hay Sí, otras que para mí no funciona, exacto. No funciona no funciona. porque además de la sustancia pasa lo que tú acabas de decir hace un ratito atrás, po. Es algo que tiene que pasar, ¿cachai? Mm, Ese desmadre, porque no tenía otra manera de terminarlo. Pero la Smile o en otras películas es como, no, sí, no me así que, funciona. en resumidas cuentas, nos gustó hasta que se fue al hoyo. Exacto. Es 5 de 10. Esa fue la nota final que le Esa fue la nota pusimos. final, sí, esa fue la nota final. Deja rascarte la cabeza. No puedo. 5 de 10. Sí, 5 de 10. absolutamente. Eso pasa con Control Control Freak. Freak. Estoy tratando de cachar. Sí, Control Freak. Control Freak. Que de hecho, ¿te acordáis que después la vimos en Rotten Tomatoes y tiene crítica bien decente, tanto de la crítica como de las personas que la vieron? Como Ah, 60 mira, en los dos, que no es muy alta, que yo creo que puede ser el problema, esta cuestión de decir, sabéis que está bien filmada, está bien grabada, hay una buena idea, pero hay cosas que me causan dudas. exacto. Sí, no, qué terrible. Pero es como para verla, creo Sí, yo. es para verla, Es sí, o como sea, para verla. sabiendo que al final es un desmadre. Bueno, que nosotros no lo sabíamos, entonces en realidad No, que la po. gente se sorprenda nomás. Sí, po. O sea, el que Sí, ya llegó hasta acá ya sabe todo lo que pasó. sí. Pero los que no, sí, sí es para verla. Y eso fue lo que vimos el martes pasado. Eso fue lo que hicimos el martes pasado. Sí. Creo que ya no tenemos decidido todavía que vamos a ver lo siguiente. No, creo Así que que no. va a ser una surprise. Surprise, surprise. Surprise. Me encanta. Para todos. ¿Te parece? Me parece excelente. Ay, Muy bien. Quedamos hasta aquí entonces para que no se alargue artificialmente. exactamente. Ya, hermana. Ha Ya, sido un hermana, placer como siempre. como siempre, estaremos más contentas de lo que llegamos. Exactamente. Adiós. Adiós.